buenos días, hermanos. El día de hoy nos encontramos mi esposo, Eliud García, y yo, Pamela Valadez, para compartirles de la palabra de Dios. Buenos días. Quiero darles una calurosa bienvenida al programa Contigo, de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy, sábado 5 de diciembre de 2020, le damos muchas gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando la tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y un grupo de hermanos de la iglesia estará orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de no poder reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la palabra. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana y por las noches a las 8 de la noche también de lunes a viernes con un estudio de los Salmos. Los domingos a las 11 a.m. tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con familiares y amigos. Ahora quiero presentarte nuevamente a mi hermano Eliud García, con quien hemos preparado el mensaje de esta mañana. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Buenos días, hermano Eliud. Adelante con el mensaje, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, hermanos y radioescuchas. Pues sí, hemos preparado un mensaje para el día de hoy, que lo hemos puesto en las manos de Dios para que sea de bendición para todos nosotros. Lo he titulado Unidos esperando la promesa. Unidos esperando la promesa. Bueno, yo creo que ahorita sí se ha tornado un poquito estar unidos, ahora más en casa, estar unidos, y pues ahorita lo que nos llama la atención y vamos a enfocarnos es a estar unidos también como iglesia, como cuerpo de Cristo, y seguir haciendo lo que Dios nos pidió a través de su Hijo Jesús, que fuéramos a proclamar el Evangelio. Vamos a tomar como base para este estudio el libro de Hechos, el capítulo 1, de los versículos del 1 al 17. Ahorita los vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando en estos 3 puntos. Hemos dividido en 3 puntos el estudio. El primer punto lo llamamos la obediencia colectiva para esperar la promesa. Okay. El segundo punto dice, ¿hace cuánto no escuchamos la voz de Dios? ¿Hace cuánto que no escuchamos de sus promesas? Y el punto 3, ¿cómo oír la voz de Dios para esperar su promesa? Porque pues ahorita sí estamos esperanzados y queremos recibir mejores noticias, queremos soluciones. Vamos a ver cómo desde aquel entonces, este pasaje que es la ascensión de Jesús al cielo, pues vamos a ver cómo lo podemos trasladar ahorita a nuestra vida actual. Vamos a leer, por favor, hermana Pamela, Hechos 1 del 1 al 5, por favor. Dice la palabra del Señor, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien. Aquí pues Jesús les da una instrucción muy clara
dice, quédense en Jerusalén, no se muevan, porque me es importante que estén ahí. Entonces Jesús, antes que todo, les da una instrucción, ¿verdad? Entonces, por eso el punto 1 lo mencionamos así, obediencia colectiva, porque les dijo a los suyos, a los que le seguían, a los apóstoles, y se los dijo también a un grupo de hermanos que estaban ahí con él. Quédense en Jerusalén porque me es importante que se queden ahí. ¿Y qué hicieron los hermanos? Obedecieron, se fueron a Jerusalén y ahí estuvieron esperando la promesa. El Señor Jesús, antes de subir al cielo, pues les hizo una promesa, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a obedecer, vamos a hacer conforme a lo que nos dijo Jesús. No sabían qué era esa promesa. A nosotros desde niños, pues siempre nos andan diciendo, acábate tu comida y te vamos a dar un postre, sorpresa. Entonces ahí están, desde niños siempre tenemos y manejamos las sorpresas, pero pues aquí la función que estamos viendo es en base a la obediencia. Porque Jesús dijo, me es necesario que se queden en Jerusalén. ¿Por qué tan importante? Porque a raíz de ahí se fundó la iglesia como la conocemos al día de hoy. Ahí se juntaron los hermanos, ahí convivieron, Jesús estuvo con ellos y se estuvo predicando la palabra. Por eso era importante que hicieran caso, era importante que estuvieran juntos y obedecieran. ¿Para qué? Y sí, les dijo el Señor Jesús, para que esperen la promesa, para que se cumpla la promesa en ustedes. Entonces, eso era muy importante, la obediencia. Y para ahorita en estos términos, estas condiciones que estamos viviendo ahorita, pues yo creo que la obediencia también es muy significativa. Lo vemos en la vida cristiana, lo vemos en la vida cotidiana. Si ahorita nosotros hacemos caso al quédate en casa, al no te arriesgues, al cuídate con el cubrebocas, entonces la obediencia nos lleva a recibir una promesa, decir, bueno, pues nos vamos a estar mejor, no nos vamos a arriesgar y esperemos que no podamos no tener contagio. Eso es lo que tenemos como una promesa en base a la obediencia. Eso es algo que se vio en aquel entonces y sigue vigente ahorita, ¿no? Por ejemplo, nosotros que nos dicen, bueno, como iglesia, bueno, pues ahorita no nos podemos reunir, bueno, vamos a ser obedientes. No nos reunamos en el templo, pero nosotros no nos dejamos de congregar, seguimos unánimes, seguimos juntos, aún a través de esta distancia, podemos estar juntos. Gracias a Dios, podemos estar ahorita usted y yo viéndonos, hermanos, amigos, podemos estarnos viendo cara a cara, podemos estar oyendo palabra de Dios. Entonces, esto es una promesa que iba a venir los muchachos de aquel entonces, los discípulos, pues no sabían de qué se trataba. Nosotros ya tenemos la Biblia, ya sabemos que iba a venir el Espíritu Santo, que íbamos a tener poder y que Él iba a volver. Ellos no sabían, estaban impacientes. Lo único que hicieron fue obedecer. Si el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, se quedaron en Jerusalén. Y aquí lo importante que estamos viendo es que unidos, como iglesia, como tal, como comunidad, y esa unión pues nos tiene que llevar también a acciones. Ellos estaban ahí orando, ellos estaban conviviendo, pero ellos primeramente estaban obedeciendo y esperando, ya tenían la esperanza, ya habían puesto la fe en esa promesa que el Señor Jesús les había dado, ¿verdad? Vamos a ver el punto número 2. Ahora, pues, ¿hace cuánto tiempo que no oímos esa voz de Dios? A ver, hermana, si nos puede ayudar, por favor, con los versículos de Hechos 1, del 6 al 11. Dice la palabra del Señor, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, pues ahí está, muy directo.
Jesús no les dio una respuesta a sus discípulos, a su pregunta concreta. Ellos les preguntaron por lo que a ellos les preocupaba, lo que ellos pensaban a su nivel. Sin embargo, Jesús, ¿qué les dijo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Entonces, no nos corresponde a nosotros. El Señor ya tiene un plan perfecto. Como humanos, pues sí tenemos esas dudas. Y más ahorita, Señor, ¿qué me quieres mostrar de esto? ¿Cuándo va a terminar? Y creo que lo experimentamos en nuestros hogares todos los días. Nosotros lo vivimos con nuestras hijas adolescentes que nos preguntan, papá, mamá, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Saben ustedes cuándo va a terminar? Y la respuesta siempre es, estamos en las manos del Señor, cuando Él así lo decida. Mientras tanto, nosotros a seguir obedeciendo, como decía ahorita el hermano Eliud. Así es, entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros. No podemos meternos en lo que el Señor ya tiene planeado. Él ya tiene un fin. ¿Qué nos corresponde a nosotros? A los discípulos les dijo, pero recibiréis poder. Yo les digo, nosotros tenemos el poder porque ya llegó el Espíritu Santo. Ellos todavía estaban en esa transición, pero nosotros ya lo tenemos y tenemos que decir así, tenemos que hacer nuestro este pasaje. No como que va a ser algo que va a pasar. No, ya pasó, ya el Espíritu Santo ya está entre nosotros y ya tenemos ese poder. Y el Señor nos enseña y dice el Señor, tenemos poder y tenemos que serles testigos. Tenemos que ser testigos de eso porque hemos creído y nos hemos convertido a Él. Y tenemos que proclamar y llevar el evangelio a los demás. Por eso era importante que la iglesia se fundara en Jerusalén, para que de ahí, ahora sí, como decía la gran comisión, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé en qué parte estamos acá en México de la última de la tierra, pero el evangelio llegó, hermanos. Y llegó de una manera, cuando no había internet, cuando no había fax, no había teléfono, el evangelio llegó porque el Señor le basta su gracia para hacer las cosas. No le podemos cuestionar cómo llegó. Ahorita a lo mejor la gente, los jóvenes, los jovencitos, pudieran decir, ¿cómo se comunicaban antes? No esperemos a que las piedras hablan, el Señor lo ha dicho. Por eso es que hay gentes comprometidas, gentes que llevan el evangelio, se preocupan por tener un programa de radio como estos, se preocupan por tener estudios y bíblicos y devocionales en la iglesia. Ahora está llegando más el evangelio, ahora tenemos más contacto con la palabra, tanto los hermanos como los diferentes departamentos de la iglesia están en comunicación o estamos en comunicación. Entonces tenemos más, estamos unidos esperando esa promesa y contagiándonos entre nosotros de ánimo para llevar esa promesa y esa promesa que nos falta, porque la promesa era que íbamos a recibir poder y ya la tenemos. Pero acuérdense que también dijo, yo voy a regresar. Así como lo vieron ir al cielo, así lo vamos a ver venir. Ya sea que estemos en esta vida todavía o ya cuando no estemos aquí, pero lo vamos a venir. Se va a cumplir esa promesa también, hermanos. Así como los hermanos en aquel entonces nomás vieron cumplir una parte de la promesa en ese momento cuando bajó el Espíritu Santo hacia ellos y falta la otra promesa, esa es la que seguimos testificando, ¿verdad? Okay. Vamos a ver a los hermanos. Hay un pasaje que también me gusta mucho, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, no se preocupen, bástate mi gracia, bástate que yo soy el que soy, yo soy el Señor tu Dios, tranquilízate, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si ahorita sentimos angustia, temores, es normal. Pero tenemos esa voz y tenemos ese Espíritu Santo que nos da poder de decir, bástate mi gracia. Yo estoy aquí contigo todos los días de tu vida. Entonces, con esa promesa que también nos la da la Biblia, que eso es lo que estamos predicando ahorita, la Biblia, de eso estamos diciendo, la Biblia, lo estamos estudiando y unidos, volvemos al tema, unidos, esperando esa promesa. Pues sigamos, hermanos, buscando. Si ustedes a veces no se reúnen, si a veces no se meten, seamos constantes y busquemos la manera. Dios ha buscado la manera de llevar la palabra de Dios hasta nuestros hogares,
ha buscado la manera de llevar la palabra hasta nuestros trabajos, hasta nuestros carros. A veces nos cuesta lo mismo sintonizar un canal para escuchar la palabra de Dios que sintonizar un canal para ver música, para ver una película. Entonces, de ahí depende de nosotros. Y de ahí viene lo fundamental de esto, unidos, aunque estemos en nuestras casas o estemos en otro lado, tenemos que estar unidos por medio de la palabra de Dios para esperar esa promesa. Muy bien, vamos a ver al punto número 3. ¿Cómo oír la voz de Dios? Dices, bueno, pues ¿cómo puedo estar atento a esa promesa? Yo, pues a veces no asisto, a veces no voy, pero la palabra de Dios está ahí para todos. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 1 del 12 al 17. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ok, muy bien. Entonces, estaban ahí Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Zelot y Judas, el hermano de Jacobo. 11. Obviamente, pues faltaba Judas. Y pues en este momento que estaban ahí reunidos, que ya habían bajado a Jerusalén y que estaban reunidos, pues Pedro tocó un tema muy difícil. Pero se tenía que tocar, y qué es el punto que tocó Pedro, que era, Pedro no se enfocó tanto en la traición de Judas, Pedro se enfocó en la palabra de Dios. Se tenía que ser así para que se cumpliesen las escrituras. No perdió tiempo criticando a Judas, no perdió tiempo echándole a los demás a Judas para que le dijeran cosas también. Pedro se concretó a lo que es, a la palabra de Dios. Esto pasó para que la palabra de Dios se llevara a cabo. Entonces, de ahí fuera lo demás ya no toma relevancia. Ahí estaban ellos congregados, ellos estaban unidos. ¿Por qué? Porque el punto es cómo oír la voz de Dios. Pues se tiene que tener ese corazón como lo tuvo Pedro. Pedro, si se acuerdan, era enérgico, era tremendo, y negó a Jesús. Pero cuando ya estaba con la iglesia, cuando ya estaban en el grupo orando, cuando estaba la iglesia reunida, Pedro ya había dejado eso, él ya había pedido perdón. Y ya se estaba concretando en estudiar las escrituras, en proclamar el evangelio, porque él sabía la responsabilidad que tenía. Él no se iba a poner a criticar ya a los demás, el poder del Espíritu Santo ya estaba trabajando en él. Por eso él lo entendió de esa manera. Si no, imagínense cómo hubiera sido el hermano Pedro despotricando contra Judas en otro tiempo que no tuviera el Espíritu Santo, que no haya encontrado ese entendimiento total. Pues imagínense cómo le hubiera ido a Judas y cómo le hubiera tachado. Pero él dijo, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque Dios le abrió el entendimiento. Dijo, esto tenía que ser así para que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, desde ahí, desde esa reunión, ya estaban hablando palabra de Dios. Desde que el Señor Jesús ascendió y que ellos se fueron a Jerusalén, se reunieron a escuchar palabra de Dios. Ahí se empezó a predicar la palabra de Dios, ahí se empezó a hablar la palabra de Dios, y ellos sabían que tenían que seguir adelante, porque ese punto era el que tenían que sustituir a Judas. Por eso es que tenían que seguir con el trabajo. Nada más. Entonces ese punto ahí también lo mencionó Pedro, y ya. Ahora, otra cosa muy importante, si nos quiere leer, hermano, por favor, en 1 Corintios 15, del 3 al 6. Corintios 15. Del 3 al 6, por favor. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Aquí ya el hermano Pablo ya está hablando de que Cristo resucitó y que tenemos salvación a través de él. Ya se está predicando el evangelio como tal, la salvación a través de Cristo Jesús. Volvemos a lo mismo, se predica la palabra, unidos, se tiene que escuchar palabra de Dios. Ahí es bien importante el por qué tenemos que estudiar las escrituras, por qué tenemos que estar unidos en el entendido. Y para esto, ahí ya también juega un poquito las matemáticas. Ahí dice que Jesús se les apareció a 500 personas, a 500 hermanos. A más de 500. A más de 500. Y en Hechos 1:15 dice, solo había 120 hermanos. O sea, Jesús se le apareció a más de 500. Y cuando ya bajan a Jerusalén, dice, pues nomás hay 120. Entonces, esto de cómo oír la palabra de Dios tiene que ver con el hecho que ¿dónde estamos nosotros? O sea, si nosotros queremos oír la voz de Dios, pero estamos en un lugar donde no es precisamente donde Dios quiera que esté, pues no lo vamos a escuchar. Entonces, ¿qué pasó con estos 380 hermanos? Bueno, vamos a pensar que todos estaban distraídos, todos estaban indecisos, todavía tenían miedo a la persecución, todavía no sabían qué iba a pasar. Pero las matemáticas ahí están. Pero la iglesia ahí se fundamentó. La iglesia ahí empezó. Y de ahí se empezó todo el trabajo misionero. De ahí se empezó a predicar el evangelio, una explosión. ¿Para qué? Para llevar esta promesa de que el Señor va a venir por nosotros si es que somos salvos. Y eso es lo que los hermanos en aquel entonces empezaron. Y aún así ahorita, bueno, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo a veces actuamos ante las circunstancias? El Señor Jesús ya nos dio salvación, llega una pandemia y nos dejamos de congregar. ¿Somos parte de esos 380 hermanos o somos parte de los 120 hermanos que estaban ahí, unidos, esperando la promesa, alimentándose de la palabra de Dios para poder llegar a impactar a más gente? ¿De qué lado estamos? ¿De los 120 o de los 380? Eso sí, queremos estar en la gloria, queremos estar al lado del Señor Jesús, pero tenemos que estar unidos primeramente aquí para recibir esa promesa, para hacerla nuestra. Entonces, hermano, si ahorita de repente hemos fallado, si nos dejamos de conectar a los programas, si nos dejamos de conectar a las predicaciones, nos estamos alejando de la voz de Dios. Y entre más lejos estemos, menos vamos a escuchar la voz de Dios. No podemos decir que vamos a escuchar a distancia. Y es más, ahorita aún con los cubrebocas, pues la distancia de dejar de oír a una persona es menor. Entonces, si nos ponemos ahorita a pensar, pues es lo mismo lo que estaban viviendo nuestros hermanos hace más de 2000 años a lo que estamos viviendo ahorita. No tenemos a Jesús con nosotros. Ellos experimentaron eso. Ellos lo alcanzaron a tener en vida y ellos alcanzaron a ver que se fueron al cielo. Nosotros nomás creemos por fe, por lo que se nos ha predicado, por los que han predicado con gusto el amor de Dios. Y ahorita nosotros tenemos que seguir adelante con eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera llegó el evangelio a nuestras vidas, de alguna manera llegó la salvación a nuestro corazón y de alguna manera tenemos que transmitir esa salvación a los demás, porque eso fue lo que hicieron esos 120. Cuando empezaron ahí, ¿y qué les dijo el Señor? Yo necesito que me sean testigos ahí en Jerusalén. Y ya que estaban fundamentados, ya que habían entendido, ya que recibieron el poder del Espíritu Santo, ahora sí van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, de ahí la importancia de oír la palabra de Dios, la importancia con el punto 1 que empezamos, la obediencia. Ese también es muy importante porque de ahí parte el que querramos hacer las cosas. La obediencia. Y la otra, si hemos dejado de escuchar la voz de Dios, pues también aquí nos dice cómo es que la debemos de oír. Hay un punto aquí muy importante también, si nos quiere leer la hermana, en Lucas 24, 45 al 49. A ver qué nos dice la palabra de Dios para poder escucharle. Lucas 24. Lucas 24 del 45 al 49. Okay.
45 al 49. Dice la palabra de Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Qué impactante el versículo 45. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, aquí está, aquí se resume. Jesús nos puso el ejemplo y Él nos da el entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Así es, de esa forma. No hay otra forma de poder entender esto más que por amor. Por eso hay que estar unidos donde se predique el Evangelio, donde se predique la Biblia, donde se habla de la Biblia, donde se exhorte conforme a la Biblia, donde se anime conforme a la Biblia. Eso es lo que hacemos y eso es lo que queremos hacer como Iglesia Bautista Príncipe de Paz, transmitir ese amor, transmitir esa misericordia, transmitir todo a través de la Biblia. Lo que aquí estamos hablando, lo que tratamos de compartirles es lo que viene en la Biblia y es lo que nos enseñó el Señor Jesús. No es otra cosa, hermanos. Yo espero que podamos seguir firmes, que podamos seguir unidos, aún a través de la distancia, pero podamos seguir unidos para poder llevar este mensaje. Si es que el Señor ya nos ha abierto la mente para poder entender las Escrituras y hemos recibido ese Espíritu Santo, debemos de compartirlo y debemos de animar a otros para estar unidos y sigamos esperando esa promesa. Y en el ínter que esperamos, acuérdense lo que el Señor nos dijo. No les es a ustedes importante saber lo que el Señor ya tiene preparados. Yo necesito que ustedes me sean testigos aquí y hasta el fin del mundo. Y así también Pablo lo entendió. Por eso también, como lo leímos en Corintios, el hermano Pablo predicaba del amor y la resurrección a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres para salvación, sino que Jesucristo hombre. Y eso será nuestro mensaje. Ese es nuestro compromiso con el Señor Jesús, y Él cumple sus promesas, hermanos. Y así es que si aún en medio de esta situación, de esta pandemia, si ya hemos sido afectados, si algún familiar ha sido afectado, si hemos perdido familiares, como es mi caso, yo lo entiendo y yo sé que Dios así lo permitió, es el plan de Dios. Nosotros sigamos unidos, sigamos compartiendo el Evangelio y aquí seguimos a sus órdenes como iglesia. Gracias por esta oportunidad de compartirles este pedazo de la Biblia, que espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros al momento de prepararnos. Le voy a agradecer aquí a mi hermana Pamela, mi esposa, que haya estado con nosotros, nos haya ayudado con las lecturas de la Biblia, y pues les recordamos que sigan conectándose a la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Tenemos ahí diferentes opciones, hermana. Bueno, damos muchas gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Gracias. Te agradecemos por escucharnos en esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que tú sepas que necesita este mensaje, estas palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo por Facebook Live a las 11 a.m. en nuestro culto de predicación. Quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito, la página de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y que nos podamos reunir nuevamente. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios les bendiga.